Parece que ahí estamos ya por Instagram y por YouTube. Muy bien. ¿Cómo están? Sí. Buenas noches. 20:05, así es que ya estamos en condiciones de empezar la clase de hoy. Esta clase se llama Criaturas Mecánicas. Es una clase muy precisa y que realmente es de importancia para el trabajo psicológico. La verdad que el desarrollo de este trabajo, de este autodescubrimiento, se fundamenta en aquello que realmente, ¿cierto?, es el ego. Una de las principales claves para poder descubrir los defectos psicológicos dentro de nosotros es que las reacciones que el ego tiene, ¿cierto?, va a ser la principal forma de detectarlo, descubrirlo. ¿Por qué? Porque las reacciones del ego son mecánicas, son repetitivas, son recurrentes. Entonces, dada esa condición, es que va a ser muy útil para el trabajo interior comenzar a estudiar justamente ese aspecto que tiene que ver con la repetición, con la recurrencia, con la constante, ¿cierto?, repetición y basado en las reacciones, es decir, la constante repetición de las reacciones. Esto nos va a ayudar, ¿cierto?, mucho para poder desarrollar este trabajo sobre nosotros mismos. Entonces vamos a ir viendo claramente de qué se trata esto. Nosotros todos, ¿cierto?, en el día a día, y si tomáramos solo un día de nuestra vida, nos podríamos dar cuenta de la cantidad de repeticiones que tenemos. Repeticiones en lo que pensamos, desde que nos levantamos, ¿cierto? Muchas veces ya estamos apurados, ¿cierto? Ya nos sentimos atrasados, ya hay pensamientos, ¿cierto?, de preocupación. Y luego, ¿cierto?, vienen las actividades. Hacemos las actividades de manera mecánica también, es decir, no participa la conciencia en estas actividades. Luego, ¿cierto?, los deseos respecto a desde lo que comemos hasta lo que vamos a hacer en el día, está, ¿cierto?, todo esto constantemente repitiéndose, en nosotros, ¿sí? Y eso es fundamentalmente porque el ego no tiene, ¿cierto?, la capacidad de crear, de generar acontecimientos nuevos, acontecimientos conscientes. Simplemente estamos repetimos, ¿cierto?, las preocupaciones de los días anteriores. Si nos encontramos gordos, ¿cierto?, nos genera la misma sensación interior. Si nos encontramos flacos, también va a generar la misma sensación interior, ya sea esto de felicidad o de molestia, ¿sí? De hecho, tomamos supuestamente determinaciones si esto ocurre, y las mismas determinaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la típica reacción? Tengo que adelgazar. Uy, estoy guatón, ¿sí? Necesito bajar de peso, por ejemplo. Y así, ¿cierto? Ya una vez si nos toca salir a trabajar, bueno, van a ser las mismas situaciones que se dan, ya sea que salgamos en una micro o en el metro o en un vehículo, ¿cierto? Vamos a estar generando las mismas, ¿cierto?, reacciones que hicimos o tuvimos el día anterior y la semana anterior y el mes anterior. Y esto es tremendamente útil, por un lado, pero sobre todas las cosas es necesario que uno lo verifique en sí mismo, ¿sí? Es imposible que despertemos nuestra conciencia si continuamos siendo las mismas criaturas mecánicas de siempre. Alguien nos dice, ¿cierto?, algo simpático, algo agradable, y sonreímos y ¿cierto?, nos sentimos muy congraciados con esa persona, muy agradados. Alguien, ¿cierto?, nos hace algo desagradable, nos mira feo, y ya en nuestro interior se genera exactamente la misma reacción que se produce cada vez que alguien nos mira, ¿cierto?, con no muy buena cara. Alguien nos debe dinero
Y en nuestro interior, ¿cierto?, surgen las mismas formas de reacción ante esa deuda. Las mismas supuestas molestias interiores, ¿cierto?, que estamos viviendo, producto de esa deuda. Ahora, si nosotros debemos a otros, lo que sea, ¿cierto?, un dinero o un compromiso, lo que sea, también en nuestro interior funcionan ciertas reacciones, que son las mismas cada vez que nos vemos enfrentados a ese tipo de situaciones, a ese tipo de compromisos o deudas. Entonces, en realidad, esto pasa a ser una constante. Por ahí alguien dijo, no sé si creo que fue Einstein, ¿sí? No sé si lo puedo citar exactamente, pero era algo así como que si deseas conseguir resultados distintos, debes dejar de hacer las mismas cosas. Y es eso justamente lo que nos pasa. Nosotros no tenemos resultados distintos. Nosotros no podemos ser felices. Es legítimo la felicidad y buscarla, anhelarla. Pero es un imposible que la alcancemos cuando nuestra forma de reaccionar en la vida es exactamente siempre la misma. Y cualquiera de nosotros se puede dar cuenta que esto es así. Somos absolutamente repetitivos, recurrentes, verdaderos robots, ¿cierto? Verdaderas mm, mecánicos, ¿cierto? Muñecos mecánicos, muñecos, ¿cierto? Títeres, que a la hora que se nos mueve un hilo, reaccionamos de una manera, o alguien, ¿cierto? Si uno quiere, le aprietan un botón y la reacción sigue siendo la misma. Esto es muy, muy importante de poder comprender. No existe posibilidad alguna de cambio interior, de transformación interior, si es que nosotros primero no nos damos cuenta de esta mecanicidad y segundo, si no hacemos algo para modificarlo. Es fundamental. En nosotros, ¿cierto? El proceso de la mecanicidad se da principalmente en relación a nuestro centro motor instintivo sexual, que este es un centro que en realidad gobierna tres centros, ¿sí? El motor instintivo sexual tiene que ver con las acciones, con las palabras, con las voliciones. Pero ¿por qué ocurre todo este proceso? Porque en realidad a nivel del instinto están guardadas, ¿cierto?, todos los recuerdos que hemos, ¿cierto?, de lo que hemos hecho, no solo en esta vida, sino que en vidas pasadas inclusive. Y esto se ha dado producto del ego. Es decir, el ego ha funcionado en nosotros, en nuestra psiquis, y ha quedado grabado, ¿cierto?, en nuestro instinto, inclusive en el proceso evolutivo, han quedado grabados, ¿cierto?, en nuestro instinto, todas estas formas de reaccionar, y luego, simplemente a través del centro motor, que es estimulado, ¿cierto?, producto de estos recuerdos, viene la repetición. Entonces, realmente estamos hablando de una de las claves de la transformación interior. ¿Somos criaturas mecánicas? Sin duda. Eso, ¿cierto? Cualquiera de nosotros lo va a poder ver en la medida que comience a autoobservarse. Y eso, ¿cierto?, va a ser la clave, el fundamento, la forma de entender de que detrás de las reacciones mecánicas en realidad está el ego. Cada reacción que nosotros tenemos que es de índole mecánico, es decir, que no viene de la conciencia, es producto de algún defecto psicológico que está y utiliza nuestra, ¿cierto?, máquina humana. Entonces, lo fundamental que debemos comenzar a hacer es, primero, instaurar la autoobservación. Si nosotros no nos autoobservamos, no vamos a poder descubrir esta repetición constante. Lo importante, ¿cierto?, es que seamos capaces de modificar nuestra manera de pensar al respecto de todo esto, pero esto se hace a través de la experiencia. Entonces, por eso es fundamental aprender a autoobservarnos. Para esto es fundamental que tomemos un día de nuestra vida para observar realmente todas nuestras conductas, todas nuestras reacciones y desde el lugar en donde vienen. Las reacciones que tenemos con la pareja, las reacciones que tenemos en el trabajo, con los compañeros, compañeras de trabajo, con los jefes, con nuestros subalternos,
En la calle, con las personas que interactuamos o con las que, ¿no es cierto?, vemos, vamos a poder ir descubriendo a través de la autoobservación cómo la reacción es siempre la misma. Y vamos a ir, ¿cierto?, a dar unos ejemplos bien clarificadores. Hay una pregunta que dice, hoy se habla de libertad, pero como dice, somos mecánicos a lo que nos hacen los demás. Claro, y vamos justamente a esos ejemplos electricistas, que es lo que estamos citando. Es fundamental que cuando uno se empiece a autoobservar, y por eso es tan importante tomar al menos un día de la vida, no quiere decir que no haya que observarse permanentemente, autoobservarse, para desarrollar este trabajo sobre sí mismo, pero al menos tomemos un día y en ese día hagamos un esfuerzo particular por descubrirnos. Por ejemplo, como decía, cuando vamos en la calle, ¿qué pasa si yo me encuentro con alguien del sexo opuesto? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cómo son habitualmente mis pensamientos cuando se da exactamente lo mismo? Cuando me encuentro a alguien de frente del sexo opuesto, ¿sí? Y tiene ciertas características, yo lo encuentro guapa, ¿cierto? O guapo, según sea el caso del hombre, ¿cierto? ¿Y qué pasa en mí? Observar eso es fundamental, descubrir. Este trabajo sobre sí se trata de autodescubrirse. No para hacernos un juicio necesariamente inmediato, sino que para poder saber qué es lo que realmente está ocurriendo. Y esto, ¿cierto?, también nos lleva a tener que vernos a nivel de lo que sentimos. ¿Me siento agradado, desagradado con lo que estoy viviendo? ¿Me siento, cierto, en complicidad con esa persona? Si hice contacto visual, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pensamientos tuve? ¿Cómo se puso mi cuerpo? Lo importante es que si nosotros nos empezamos a autoobservar, nos vamos a dar cuenta que esto es exactamente así ese día, ¿cierto? Como los días anteriores, como los próximos días. Y en ese instante nosotros vamos a estar descubriendo al ego en acción, porque el ego es reacción. El ego siempre está en reacción respecto a lo que ocurre fuera y también con lo que pasa dentro. ¿Cuál es la principal vía, cierto, de ingreso de esa información? A través de los sentidos. Lo que vemos, lo que olemos, cierto, lo que oímos, lo que percibimos, a través del tacto, ¿sí? Y esto va impactando y va provocando las reacciones que estamos diciendo, ¿cierto? Que se están repitiendo. Entonces, si alguien, por ejemplo, quiere dejar de fumar, este es un ejemplo muy útil para ayudarnos si es que alguien fuma. No queremos decir que tengamos que estar fumando necesariamente, ¿sí? Pero si alguien quiere dejar de fumar o fuma, démonos cuenta cómo cada vez, ¿cierto?, que yo siento el olor del cigarro, instantáneamente surge en mí el ánimo de fumar, el deseo de fumar, es decir, ya se movió el deseo. Recuerda que hablábamos, ¿cierto?, de esta necesidad de cómo se genera, ¿cierto?, el estímulo interior. Y eso mecánicamente, instantáneamente va a provocar, ¿cierto?, la búsqueda de resolver ese deseo. ¿Cómo? Fumando. Si no tengo cigarro, bueno, voy a ir a comprar, en fin, etc. O hasta me puedo hasta conseguir un cigarro. Pero ¿de dónde partió? De ese olor que sentí. Hay veces que ni siquiera es el olor, es que veo a alguien por allá fumando e inmediatamente genera en mí el deseo de fumar. Entonces, estamos diciendo exactamente que es así como funciona el ego. Hay un botón, se presionó ese botón y produjo la reacción en nosotros. Y esto ocurre a todo nivel. La ira. La ira es una cierta forma que tiene distintas expresiones, ¿cierto? Que tiene que uno ir descubriendo. Pero en general siempre la ira va a estar relacionado con situaciones, ¿cierto?, en donde uno puede darse cuenta claramente que está iracundo. Pero la ira también tiene unas sutilezas y a veces se nos van estas sutilezas cuando no estamos en autoobservación. Por ejemplo, el sarcasmo, la sátira, ¿cierto? La broma esta que va solapadamente escondiendo una agresión. Eso es ira. Y si uno se empieza a autoobservar, va a empezar a descubrir que en ese instante muchas veces es uno el que se está sintiendo agredido o teniendo que, es cierto,
atropellar o ponerse sobre otro, es decir, ¿cierto? Hacer sentir a otro que uno es superior. Y esto, ¿cierto?, lo lleva a través de este mecanismo de la sátira o del sarcasmo, ¿cierto?, a hacer una broma, a esconder detrás de una broma una agresión directa a esa persona. ¿Y de dónde nació? Si uno se empieza a observar, ¿cierto?, de esa creencia o de esa experiencia de sentirse agredido. ¿Cómo lo puedo descubrir? Simplemente observando. Entonces es fundamental que empecemos este proceso de autoobservación para empezar a descubrir cómo los mecanismos del ego están funcionando en nosotros. Estamos dando algunos ejemplos, pero en realidad uno se va a empezar a observar y cada uno, de acuerdo a sus propias experiencias, sus propios defectos, sus propias realidades, va a tener cierto material para poder empezar a darse cuenta de esta realidad. Es fundamental. Si uno de verdad quiere autoconocerse, quiere lograr el conocimiento de sí mismo, es fundamental que comience por un día a estudiarse a sí mismo, a descubrirse, sin generar ningún juicio al respecto, simplemente querer descubrirse. Esto es fundamental ¿para qué? Para generar la claridad de que en nuestro interior hay una realidad que nosotros desconocemos. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad de la multiplicidad psicológica. La realidad de que somos muchas personas viviendo y habitando en nuestro interior. El grave problema para el autoconocimiento es que nosotros nos creemos una sola persona. Porque tenemos la idea, dado que nos vemos, ¿cierto?, corporalmente como un individuo, creemos que esto significa que en nuestra psiquis esto es de la misma forma. Nuestra psiquis está segmentada, está dividida, está cuadriculada, está repartida en numerosas personas, miles de personas. Uno puede quedar realmente asombrado de la cantidad de personas que somos dentro. Pero esto es teoría, esto de que somos muchas personas. Lo que necesitamos es hacerlo vívido, haberlo experimentado, vivenciarlo. ¿Y cómo es esto? Autoobservándose. Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que cada forma de reaccionar que tenemos, que está, ¿cierto?, claramente, y luego cada uno se va a dar cuenta, repetidamente ejecutada, nos enojamos por las mismas cosas, nos alegran las mismas cosas, nos entristecen las mismas informaciones, situaciones, nos molestan, ¿cierto?, las mismas actitudes de los demás, nos incomodan ciertas palabras, etcétera, etcétera. Nos excitamos sexualmente con ciertos elementos y esto nos gobierna. Uno ve una imagen, ¿cierto?, determinada del sexo opuesto, o es más, ciertas reacciones en el sexo opuesto que pueden llegar a provocar uno inmediatamente una actitud sexual, una motivación sexual, un estímulo sexual. Es decir, estamos siendo gobernados por esa reacción que hemos tenido, que no es más que un defecto de los tantos que se logró, ¿cierto?, hacer parte o manejar la máquina humana y nos utilizó en pensamientos, en emociones, en deseos, en estímulo sexual. Entonces, si nosotros nos empezamos a dar cuenta, esto tiene tantas, ¿cierto?, posibilidades como defectos que tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito? Comenzar a tomar un día para autoobservarnos y empezar a descubrir quiénes somos. ¿Pero con qué objetivo? Porque ahora viene, bueno, ¿y para qué todo esto? El objetivo es que logremos algún día empezar a dejar de ser mecánicos. ¿Cómo se deja, cierto, uno de ser mecánico? Cuando empezamos a no hacer la voluntad de ese yo que apareció mecánicamente, que ya hemos descubierto. Ese yo que le gusta pelear, por ejemplo, que le dicen blanco y dice negro, inmediatamente. Le dicen Colo-Colo y dice la Chile. Le dicen, ¿cierto?, de la derecha, dice izquierda. Lo que sea, no importa, pero siempre está ahí al acecho para poder salir con lo que cree que es lo correcto, o la posición que tiene, ¿cierto?, la postura que tenga, no importa. Fíjate que para el ego no le importa.
El ego peleón quiere pelear. Entonces, bueno, cuando uno se está autoobservando y no le da gusto al ego, entonces se calla, está quebrando la reacción, la reactividad. Estamos diciendo, insistimos, es fundamental comprender que el ego está en nuestras reacciones. Y cuando yo me callo y empiezo solo a observar, voy a darme cuenta de lo que estamos diciendo siempre. Somos muchas personas y vamos a oír todos los pensamientos que está diciendo el ego, que nosotros hemos creído que somos nosotros mismos, porque estamos identificados con esa posición y hemos estado identificados con esa posición porque el ego nos ha hecho creer que tenemos que tener una posición, sea cualquiera, sea por el pasto del patio, sea porque el color de la ropa, no importa, el ego va a querer tener una posición. El ego es posicionamiento. El ego, cierto, es querer asumir un rol. La conciencia está mucho más allá de eso. Entonces, cuando nosotros no hacemos la voluntad del ego en ese instante, vamos a empezar a poder ver claramente pensamientos, deseos, acciones, impulso físico real, pero que hasta ese instante nos vamos a dar cuenta, o creímos que eran nuestros, pero nos vamos a dar cuenta que era ese ego, ese yo. Respecto al mismo ejemplo del cigarro, si usted fuma, o si usted bebe, ¿cierto? Si usted fuma marihuana, lo que sea, y quiere dejarlo, haga el ejercicio. Simplemente no haga la voluntad mecánica del ego, porque el yo del cigarro ya vimos, ¿cierto? Y cualquier yo es mecánico. Si usted quiere dejar de comer, porque piensa que está comiendo mucho, ¿cierto? En fin, no importa, no haga la voluntad del ego y empiece a observar en todo ese rato todo lo que le va a decir. Y en esa observación, lo que uno está haciendo en ese instante es que está realmente, en ese instante, está empezando a hacer conciencia de lo que significa la propia psiquis, su psiquis, de cómo realmente tiene un poder, una fuerza, una voluntad que la tiene quebrada, nos tiene quebrada la voluntad a nosotros. El ego hace lo que desea. Esto, si lo empezamos a hacer, vamos a tener la posibilidad de, en ese instante, de estar haciéndonos conscientes. Estamos haciendo un ejercicio conscientemente, es decir, no hacemos lo que el ego nos está diciendo y de paso, ¿cierto? Empezamos a observar todas las reacciones que está teniendo en nuestra máquina, inclusive lo incómodo que nos hace sentir, ¿cierto? Físicamente, las palabras que queremos decir, insultar inclusive en ocasiones, en otros casos piropear. Si uno está trabajando el yo de la lujuria, se da cuenta cómo el yo le empieza a decir, ¿cierto? Hágale tal broma, porque claro, le gusta ser simpático, ¿sí? O, ¿cierto? Ya, dígale algo, una cosa bonita, ¿cómo no le va a decir una cosa bonita? Pero si uno se queda callado, está escuchando, mirando, tomando nota de todos y cada uno de las formas de reaccionar que tiene el ego. En ese instante uno está activando la conciencia y está haciendo absolutamente consciente de la manipulación, el manejo que tiene el ego sobre nosotros. Cuando esto ha ocurrido, es que en realidad estamos en condiciones de poder apelar a un poder superior dentro de nosotros, que es nuestra propia Divina Madre, Kundalini, que es la que tiene la capacidad de poder eliminar cualquier defecto psicológico. Cuando estamos haciendo conscientemente esto que estamos explicando. ¿Por qué? Porque el defecto necesitamos nosotros irlo comprendiendo para ir eliminándolo. Y esa comprensión que estamos teniendo en ese instante del estado mecánico o mecanicista en que nos tiene es fundamental para la toma de conciencia. Cuando hay un grado de toma de conciencia, la Divina Madre tuya, ¿cierto? Tu Madre Divina, cuando tú le pides,
Cuando tú haces, ¿cierto?, la petición, madre mía, elimíname este deseo de fumar. Madre mía, sácame estos, ¿cierto?, pensamientos de morbosidad que estoy teniendo. Me doy cuenta que me manejan, hacen lo que quieren. Cuando yo hago eso, ¿cierto?, en ese instante estoy tomando el rol consciente. Estoy, ¿cierto?, en mi conciencia haciendo un trabajo para despertarme a mí mismo. Esto es realmente muy, muy valioso para el trabajo sobre sí mismo. Tomarnos y comprender que el ego, como es mecánico, tenemos nosotros la posibilidad de descubrir todas sus facetas, todas sus manifestaciones, y nosotros hacer un trabajo sobre nuestra psiquis e ir recuperando lo que está ahí atrapado. ¿Y qué es lo que está atrapado? Es nuestra propia conciencia, la que necesitamos, ¿cierto?, ir capturando, recuperando para nosotros mismos. Nuestros porcentajes de conciencia que vayamos recuperando nos van a ir permitiendo aumentar más y más, ¿cierto?, la capacidad de autoobservación y por lo tanto aumentar las posibilidades de rescatar más conciencia. Este desarrollo, ¿cierto?, en realidad es la clave para poder comenzar el trabajo sobre sí mismo. Muchas veces las personas podemos quedarnos mucho tiempo preguntándonos, ¿y por dónde comienzo el trabajo sobre mí? Quiero despertar, quiero eliminar el ego, pero no sé cómo hacerlo. La clave está en estudiar, ver y descubrir al ego en todas y cada una de las reacciones que nosotros tenemos en el día. Y estas reacciones son en pensamientos, en deseos, en emociones y en acciones o palabras u omisiones. Es decir, todo el mundo de la reacción interior es el ego. Uno ve a una persona en la calle y empieza a generar pensamientos respecto a esa persona. Eso es el ego, es una reacción en pensamientos. Alguien, ¿cierto?, no me dejó pasar cuando yo iba en el vehículo y me adelantó y yo empiezo, ¿cierto?, a decir una serie de cosas, a hacer gestos. Ahí está el ego reaccionando. Si yo voy a una fiesta, ¿cierto?, o a una reunión y me ponen una cerveza, una cosa, ¿cierto?, un vaso con vino, en fin, y en ese instante, si yo me observo, voy a empezar a descubrir el yo alcohólico que tengo que se vincula, ¿cierto?, a esa copa de una manera distinta, que me cambia inmediatamente, o sea, provoca una reacción particular en mí que se repite cada vez que yo estoy enfrentado a esa copa. Yo veo a una persona del sexo opuesto en la tele o en las redes sociales o en la calle y las reacciones interiores son las mismas. No tengo ni que pensarlas, no tengo que buscarlas para repetirlas, no, se repiten mecánicamente. Y entonces cada vez que ocurra eso, yo ya sé que el ego viene, porque ya me he ido estudiando. Por eso es tan importante aprender y comprender que la mecanicidad del ego nos aporta un material fundamental para el trabajo sobre nosotros mismos. De eso se trata. El gran obstáculo para lograr, ¿cierto?, este proceso de ir tomando conciencia, ¿cierto?, a través de esta situación del ego que es mecánico, es que nosotros, ¿cierto?, comprendamos que si nosotros nos creemos ya buenos, si nos creemos personas superiores, si ya nos creemos, ¿cierto?, que ya estamos superados, que hemos, ¿cierto?, ya no, yo no necesito esto le sirve a mi hermana, a mi hermano, no, esto, ¿sabes qué?, le haría bien a mi vecino porque él es tan iracundo, no, ¿sabes qué?, allá en el trabajo podrían hablar de esto. En ese instante, el yo mitómano de uno le está impidiendo a uno el trabajo sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque ya se cree superior. Ya se cree bueno, ya se cree, ¿cierto?, con una aureola y con alitas. ¿Por qué? Porque supuestamente tiene la creencia de que ya es alguien que está trascendido, que ya no necesita esas cosas. Esas cosas son para la gente mala. Yo soy bueno, yo soy buena, yo ya no necesito estas cosas, dice el ego. Bueno, ese es el principal obstáculo para poder desarrollar este trabajo de descubrimiento, de autodescubrimiento, el creernos superiores, es decir, la mitomanía.
Entonces, cuando en realidad eso está presente, siempre vamos a pensar que es por allá, por afuera, que otra persona necesita esto, y en realidad nosotros lo comprendemos perfectamente, pero no necesitamos aplicarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo que el trabajo sobre sí mismo se fundamenta en el estudio de las reacciones. Si uno tiene la necesidad de estudiar un defecto psicológico y quiere meterse a eliminarlo, haga un listado de las reacciones. No va a poder ver uno otra cosa del ego aquí, a nivel del plano físico. Lo único que nosotros podemos descubrir de un yo es cómo nos hace reaccionar. Y si uno quiere estudiar el yo de la lujuria, por decir, ¿cierto? Un yo complicadito y que sería bueno que uno se metiera de plano, de buenas a primeras para comenzar seriamente, para empezar a ahorrar su energía, entonces uno hace un listado de todas las manifestaciones que ha ido descubriendo de ese yo de la lujuria, que son reacciones mecánicas. Cuando al yo de la lujuria, ¿cierto?, le gusta una cantante, cada vez que ve a esa misma cantante, ¿cierto?, cantante, quien sea, ¿cierto?, le provoca los mismos estímulos y mentalmente dice las mismas cosas. ¡Oh, la galla encachada se pasó! Y empieza, ¿cierto?, a elucubrar y a generar una serie de pensamientos, hasta ya sexualmente se ve, ¿cierto?, teniendo relaciones, así de sencillo. Cuando ya, ¿cierto?, ve otro aspecto, resulta que le gustan las piernas de la mujer o del hombre, en el caso ¿cierto?, de la mujer. Listo. Se fija en las pantorrillas. Oye, me encantan las pantorrillas, es una cuestión terrible. Listo. Ahí ya tiene una forma de reaccionar que en uno, ¿cierto?, le está provocando una reacción. ¿Sí? Una y otra cosa que vaya descubriendo va a ir siendo una reacción o un defecto, que en realidad es lo mismo, que en realidad ya le está dando un material para que cuando uno esté en una mayor o mejor vigilia, pueda descubrirlo en uno y eliminarlo, porque de eso se trata. Esto no se trata simplemente de verlo pasar al yo. Bueno, si se le pasó un minuto, perfecto, pero ya uno dice, ya, mira, me di cuenta que nunca antes había dado con que yo me enojaba mucho o me enojo mucho cuando, ¿cierto?, me empiezan a hablar y yo estoy ocupado. Oye, me descompone de una manera, me enojo y soy muy agresivo. Mira, pues el yo de la ira, esa agresividad, hay que erradicarla. Pero ya se me pasó, le dije cosas feas nuevamente a mi pareja, dice, bueno, a seguir en estado de vigilia, en autoobservación, para descubrir al yo nuevamente. Y así, una y otra vez, al descubrirlo, uno le pide a su Madre Divina, Madre mía, elimina este defecto. Cada vez que lo descubro, le doy muerte en marcha, que es esta petición de la Madre Divina, ¿cierto? Ahora, va a llegar el momento en que esta reacción ya no va a seguir existiendo en mí. En ese instante vamos a darnos cuenta de cómo empieza a cambiar realmente, ¿cierto?, esa situación y empezamos a crear situaciones nuevas. Nosotros no somos capaces de crear situaciones nuevas en la vida. Vivimos las mismas situaciones porque nuestras reacciones son exactamente las mismas. Entonces, ¿cuándo empezamos a crear nuevas situaciones, nuevas condiciones, nuevas relaciones humanas, mejores, ¿cierto?, vínculo con las personas, ¿cierto? Empezamos a ampliarlo o hacerlo mucho más sano, el vínculo, la relación, el día a día, cuando en realidad estamos eliminando el ego. Y las reacciones empiezan a modificarse, porque en las reacciones está el ego. Y eso, por resonancia, por ley, ¿cierto?, de atracción, va a conducirnos a nuevas circunstancias distintas, más constructivas, más luminosas, mucho más, ¿cierto?, edificantes.
y que evidentemente nos llevan por el camino de la prosperidad, de la salud, del buen ánimo, de las buenas relaciones, y que en el fondo se traducen todos estos aspectos en grados de felicidad, de armonía, de amor. Entonces, esto que estamos hablando de las criaturas mecánicas es el fundamento para el cambio interior. Si nosotros lo sabemos ver y nos apoyamos en esta clase del día de hoy, la comprendemos, la aplicamos, nos vamos a poder, ¿cierto?, dar cuenta del cambio que empezamos a producir. Si por mucho tiempo discutimos con nuestro hermano y eran, ¿cierto?, discusiones fenomenales, terribles, y un día decidimos no discutir, callarnos, como dijimos, ¿cierto?, observarnos y matar todo lo que esté reaccionando dentro de nosotros, es decir, pedirle a nuestra Madre Divina que elimine todo eso que empieza a reaccionar, pero no le dejamos, ¿cierto?, que salga hacia afuera, vamos a empezar a experimentar un cambio con esa persona. Porque nuestra vibración, que en ese instante estaba haciendo el ego, va a empezar a ser una vibración de la conciencia. Pero esto no de una teoría, no de una idea bonita, no de un buen deseo de dejar de pelear con el hermano. No. Esto producto de un cambio real, de una actividad real en nuestro interior. Dice Simone Merke, muy bien difícil, dice. Sí, pero ¿sabes por qué es difícil? Porque no lo hemos hecho. Todo desde afuera tiene un color, pero si uno se pone a hacerlo, se va a dar cuenta que requiere una sola cosa, que es voluntad. Uno empiece por aquello que realmente desee, anhele cambiar, y se va a meter uno porque lo desea, porque lo anhela cambiar. Si hay algo que uno lo ha hecho mal por mucho tiempo, y ya está cansado, está aburrido de pelear, por ejemplo, ya está, no quiere volver a pelear con nadie más, quiere dejar esas discusiones, ¿cierto?, que lo hacen tener tantos momentos desagradables, bueno, empiece uno y tome esas situaciones y empiece a observarse cuando se dé la situación. Porque como es recurrencia, si todos los días yo peleo, ¿cierto?, con mi pareja por cualquier o por X motivo, bueno, yo tomo esa situación y estoy seguro, y esto es lo que tenemos que tener muy claro, estoy seguro que si ocurrió hoy, va a ocurrir mañana. Y es más, mira la recurrencia del ego, Simón Merkel. Se puede empezar a dar que se repite inclusive en la misma hora, en el mismo rango de horario. Puede que sea hasta por las mismas circunstancias que se han dado en días anteriores. Puede que sea inclusive hasta con las mismas palabras, porque se repiten palabras, sentimientos, emociones, ¿cierto? O deseos, se van a repetir porque el ego es mecánico, es repetitivo. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Entonces nosotros inteligentemente nos vamos a aprovechar de esa mecanicidad del ego para que cuando la cosa venga de nuevo, nosotros vamos a estar atentos a no reaccionar afuera y todo lo que vayamos descubriendo que está asomando, ciertos pensamientos que estamos diciéndole, cosas feas, no sé qué, silencio, y uno empieza a hacer su muerte psicológica, a pedirle a su propia madre que elimine esa, ¿cierto?, reacción interior. A ver, si te entiendo, dice, eu quebrei o pau, agora ya fue a Atenas a policía, ¿no? No te logro entender. No sé si tú estás escribiendo en italiano, si mal no me equivoco, ¿sí? Me gustaría poder entender preciso para poder responderte preciso, Simón Merkel, ¿sí? Luego, si querés, internamente, ¿cierto? Podemos verlo, tus preguntas, ¿sí? La Madre Divina, ¿sí? Bueno, sí, estamos hablando de eso. Y que en el fondo, ¿cierto? Lo importante es que podamos comprender que en realidad esto se trata no de reprimir, sino que en realidad lo que estamos haciendo es aprovecharnos de la mecánica del ego para poder, ¿cierto?, descubrirlo en acción, y a través de este trabajo, ¿cierto?, de la Madre Divina,
pidiéndole a nuestra propia Madre Divina poder erradicar esas reacciones. No siempre va a ser instantáneo, porque hay defectos que son muy gordos, muy fuertes en nosotros. Entonces va a tocar varias veces que se repita, pero cada vez sí, y estamos seguros sí, va a empezar a bajar la fuerza con que se manifiesta. Entonces va a llegar el momento en que en realidad, efectivamente, esas reacciones ya no van a estar ocurriendo, ¿sí? Que es lo importante, porque en las reacciones, como hemos dicho, está el ego. Por favor, aprendamos a autoobservar, ¿cierto?, en nosotros las reacciones, y cada reacción que tengamos, apliquemos la muerte en marcha, sin hacernos cuestionamientos, sin complicaciones. Y eso, ¿cierto?, nos va a llevar a realmente avanzar, ¿sí? Está muy robustecido, exactamente. Ahí está Simón Márquez. Están muy gordos, ¿cierto, Joy? Y por lo tanto requieren más trabajo. Si requieren más tiempo, requieren, ¿cierto?, que nos dediquemos. Pero hay otros que están más débiles y realmente ahí sí nos vamos a poder meter de una vez. A la primera que lo descubrimos, ¡chas! Como se dice, ¿cierto? Le damos duro en ese instante, ¿cierto? Madre mía, elimina este defecto. Y eso se va a ir rapidito, se va a ir acabando. Exactamente. Hay que conseguir, ¿cierto?, un estado particular de autoobservación, de estar pendiente, ¿sí?, de vigilia, una vigilia sobre sí mismo. Y para eso cada uno, ¿cierto?, se va a ir dando cuenta que tiene ciertas claves. Esta vigilia requiere principalmente, sobre todas las cosas, mucho silencio. Esto que estamos diciendo es bien importante, ¿eh? Nosotros estamos habituados a hablar mucho, a exteriorizar mucho. Todos lo hablamos, todos estamos muy siempre hacia afuera. Se dificulta, ¿cierto?, mucho que uno logre llevar la atención hacia su interior si está tan activa la personalidad. Necesitamos tener una personalidad pasiva, una mente receptiva para que la conciencia esté activa. Es fundamental eso, ¿cierto? Tener nuestra personalidad pasiva, nuestra mente receptiva, es decir, no generadora de ideas, de pensamientos, sino que reflexiva y receptiva, y una conciencia activa. ¿Qué significa eso? Que la conciencia esté realmente activa, mirando todas nuestras reacciones para poder morir, para poder eliminar el ego, ¿sí? Esa es una clave también que nos sirve, y el ego, como lo he dicho y lo voy a seguir siempre diciendo, está en las reacciones. Si empezamos a descubrir reacciones y a eliminar esas reacciones, vamos a empezar a estar mucho más centrados y mucho más, ¿cierto?, en condición de poder escuchar a nuestro corazón, que es lo importante. Ahí en nuestro corazón empieza a radicar realmente, ¿cierto?, la verdad. Dice a Correa Bertrand, dice, el paso de los años, experiencia, hace mucho más fácil eliminar el ego, lo digo por experiencia. Si es una pregunta, no necesariamente los años siempre, no siempre provocan, ¿cierto?, una facilidad. Va a depender mucho de la voluntad del ánimo que uno tenga, de ya, sabes que ya no quiero vivir más esta cosa. Entonces ya, digo, me meto y eso sí puede ayudar ya tanto a porrearse, ¿cierto? Tanto a golpearse en la vida, te puede llevar al momento de decir, no quiero más problemas de pareja, por ejemplo. Listo, y uno se pone a estudiar eso yo y se pone, ¿cierto?, a eliminar su reacción y empieza a vibrar mucho más alto y empieza a traer unas relaciones bonitas y constructivas. Pero eso, ¿cierto?, fue una cosa voluntaria, indistintamente de la edad que podría tener alguna relación, dependiendo, ¿cierto?, de cuáles son estas experiencias que uno está teniendo, ¿sí? Porque muchas veces que las personas, mientras más pasan los años, se ponen más tercas y ya dicen, no, yo me creo, ¿cierto?, yo estoy bien, no necesito esto. Mis nietos, mis hijos, ¿cierto?, lo necesitan. La sociedad lo necesita, pero yo no, yo estoy bien. A veces la persona ya cuando tiene mucho tiempo, mucha edad, no lo ve como una necesidad. Podría ser, ¿cierto? Como también lo que tú planteas, también Bertrand 63, alcanzó a entender tu apellido. Juliana dice, confieso que estoy en el proceso, me está agotando, pero al mismo tiempo libertador. Ah, bueno. Sí, es agotamiento, Juliana, y qué bueno lo que tú planteas. En ocasiones,
Eso, voluntad, exactamente. En ocasiones, respecto a lo que tú dices, Juliana, hay mucha represión. Esto no es de reprimir, lo que hemos estado queriendo explicar. ¿Por qué no nos sirve la energía de reprimir? Porque eso, si no tiene, ¿cierto? Si la energía no tiene una canalización, en algún minuto eso va a reventar y provoca mucha tensión interior. Provoca mucha tensión interior. Entonces es muy importante que cuando uno haga esta autoobservación y se descubre una reacción que está teniendo, entonces uno lo que le impide es la salida hacia afuera y empieza a eliminar esos defectos psicológicos, ya está generando un acto consciente, voluntario, en donde lo que se está haciendo es rescatando efectivamente energía que es la que el ego ha estado usando de uno para manifestarse. Cada manifestación de un yo, una ira, una envidia, los pensamientos, ¿cierto?, de todo tipo, de venganza, etcétera, todo eso está ocupando energía. Nosotros lo explicamos en una clase y lo vamos a volver a ver siempre. Cada uno de los defectos se manifiesta en nuestros centros de la máquina. Cuando yo lo empiezo a eliminar, lo que yo estoy es recuperando energía y por lo tanto, ¿cierto?, estoy evitando que esa energía se pierda a través de la manifestación del ego. Entonces lo que gradualmente debiera ir ocurriendo es que uno empiece a estar un poco más tranquilo, aunque en un principio uno tiende un poco a reprimirse. Gradualmente uno tiene que permitirse ir viviendo su día a día y en ese proceso ir haciendo la eliminación y uno va a ir gradualmente, ¿cierto?, ir generando cierto estado de tranquilidad interior. Mucho de la alteración, del alboroto interno que nosotros vivimos, de un estado, ¿cierto?, como de ansiedad permanente, es un estado del ego. La conciencia no tiene ansiedad por nada. La conciencia es la tranquilidad misma, la paz misma. Necesitamos llegar a esa paz. Y en el proceso probablemente, ¿cierto?, uno tienda como un poco a no querer manifestar ciertas cosas. Uno dice, oh, no me voy a enojar porque ahora ya estoy, ¿cierto?, queriendo cambiar y no me enojo. Pero no está haciendo el trabajo completo. La verdad que si uno se descubre enojándose, bueno, tal vez no quiere expresar hacia afuera ese enojo, esto es solamente un ejemplo, pero en ese instante debe estar apelando y empezar a pedirle a esa madre interior que elimine esas manifestaciones, pero con mucha determinación. Madre mía, elimíname esta ira, sácala, me hace daño, madre mía, sácame esta ira, elimínala. Así, con una forma muy precisa, muy contundente, sin dudar en nada, y gradualmente uno se va a ir dando cuenta que se va a ir provocando un estado, ¿cierto?, de tranquilidad ante la misma circunstancia. Muchas veces, ¿cierto?, ya me voy a ver enfrentado a la misma situación exterior, pero en mí ya no está generando la misma reacción. Cuando hemos llegado ahí, quiere decir que estamos dando ya con la nota, con el punto en donde estamos aprendiendo a descubrir reacciones y a eliminarlas. Es decir, estamos empezando a dejar de ser criaturas mecánicas para empezar a ser conscientes, que es lo importante. Simone Marque dice, Fickel acaba 3 días dormido, intentando volver al estado normal. Mira, yo realmente, Simón, yo no logro comprender completamente tu texto, por eso no puedo hacer mucha ampliación. Me siento un poco limitado. Yo no sé si es portugués. Si es portugués, bueno, tal vez podamos ver luego con alguien que nos ayude a comprenderlo, ¿sí? Y si no, si nos puede escribir luego, ¿cierto?, por mensaje, Simón, yo me comprometo a poder complementar o ampliar tu portugués, dice Juliana Ferreira. Y si Juliana nos ayuda con lo que él dice, podría ser, si nos puedes ayudar por ahí en línea, si es que se puede, si no, bueno, se entiende, ¿no? Pero sería muy bueno si nos pudiera ayudar a que lo que dice Simón, ¿cierto?, poder yo entenderlo. Yo no alabo mucho a los brasileños, ¿cierto?, que hablan un portuñol
perdón, un portuñol, si bien digo. Gracias. Gracias, Juliana. Si lo puedes hacer, de verdad que sería muy útil. Gracias, Simón Merck. Entonces, claro, bueno, vamos en la medida que pueda, Juliana, ¿cierto? Nos ayuda un poquito. Vamos a ir viendo que en realidad necesitamos poder... sí, yo entiendo que sí quiere... Sí, Simón, ¿cierto? No hay problema que te traduzca Juliana, ¿no? Que también es, bueno, ella es brasileña, ¿no? Si es así, si tú nos das la aprobación, Juliana nos va a ayudar a traducir. Bueno, sería muy, muy, muy útil. Para poder irnos ampliando y poder irnos acercando, ¿cierto?, a lo que tú nos quieres manifestar. Y ojalá, ¿cierto?, que se vaya entendiendo, comprendiendo lo que estamos diciendo, ¿cierto?, en la clase. Puesto que en realidad estas son herramientas que son prácticas y requieren simplemente que se realicen en el día a día, ¿sí? Esta clase realmente nos puede ayudar mucho a dar con la clave de lo que significa cómo descubrir al ego, que es el gran problema, ¿cierto?, en el trabajo sobre sí mismo, porque muchas veces nadie nos ha dicho cómo identificamos al ego en el día, en la vida. ¿Qué es el ego? ¿Sí? Uno le puede dar ciertos nombres, pero como no tiene una forma y está en una multiplicidad manifestada en nosotros, es necesario, ¿cierto?, que comprendamos que ese ego está, ¿cierto?, presente día a día en nuestras reacciones. La conciencia realmente no requiere reaccionar. La conciencia, ¿cierto?, es una acción permanente, pero desde el estado absoluto de conciencia. Esto es difícil de digerir, entendiendo que nosotros no tenemos una capacidad, ¿cierto?, hoy activa de la conciencia. La principal forma que hoy vamos a ver manifestada la conciencia es que nosotros empecemos a realizar esto que se llama la autoobservación. Cuando nos autoobservamos, estamos poniendo en actividad la conciencia. Y es en ese instante en donde tenemos la posibilidad de descubrir al ego. Solamente la conciencia, ¿cierto?, es la que puede descubrir al ego en acción. ¿Y cómo lo descubrimos? Como hemos dicho, en las reacciones. Si alguien nos dice algo feo, ¿cierto?, o algo que nos incomoda, nosotros vamos a... Perdón. Eso, ¿cierto?, va a provocar en nosotros una reacción. Y esa reacción es el ego, pero quien pudo ver eso en nosotros es la misma conciencia a través de la autoobservación. La autoobservación es un músculo que en realidad, para que lo entendamos, es como un músculo, no es realmente un músculo, es lo mismo que un músculo que está, ¿cierto?, sin usar, atrofiado, está flácido, está, ¿cierto?, sin tono. Está asociada directamente a la glándula pituitaria, ¿sí?, aquí al tercer ojo. Cuando nosotros empezamos a activar esta autoobservación, empezamos a descubrir nuestras reacciones y esas reacciones realmente, ¿cierto?, son el ego. Y es allí en donde se ha puesto la conciencia a iluminar nuestro interior y a descubrir esas reacciones. Y como decía, para que esto ocurra es importante que tengamos, ¿cierto?, una mente receptiva, una personalidad pasiva y la conciencia, ¿cierto?, activa, para que en realidad gradualmente nos autodescubramos, ¿sí? Bueno, esto es la clase de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cierto deseo de participar activamente en el curso, nos pueden hacer saber. Mi nombre es Omar y me pueden escribir, ¿cierto?, al número de WhatsApp más 569 99 60 35 06. Nosotros hacemos las clases los días martes y sábado. Los días martes es a las 8 de la noche, ¿cierto? O 8
de la noche, horario Chile, y el día sábado a las 5 de la tarde, ¿sí? Gracias a ti, Juliana, por tu buena disposición y por participar. Además, ¿cierto? Los días jueves tenemos la clase, perdón, una práctica que hacemos, ¿cierto? Con la posibilidad de que participe cualquiera que lo desee. Gracias a ti, Ichel. Un gusto también que estés por ahí también. Esto, ¿cierto? Lo hacemos los días jueves a las 8 también. Y, ¿cierto? Aquellos que quieran participar, simplemente me escriben y podemos ahí coordinarnos para que puedan participar del curso. Lo hacemos, ¿cierto? La transmisión a través de Instagram y a través de YouTube, como estamos en este instante, y cualquier duda, cualquier inquietud la pueden hacer llegar, ¿sí? Gracias, esperamos, ¿cierto?, que sea de utilidad y si Dios así lo quiere, nos vemos el próximo jueves. Los días sábados también estamos haciendo fogueos para las personas que se quieran preparar, ¿sí?, para poder hacer este trabajo de compartir esta enseñanza, este conocimiento, de difundirlo, y también es parte, ¿cierto?, de nuestro tercer factor, que es importante, ¿cierto?, para poder desarrollar el amor. A Correa Bertrán dice, gracias desde Valparaíso, gracias por compartir su enseñanza. Gracias a ti, eh, Correa Bertrán, ¿sí? De verdad, nos complace mucho que nos acompañes también. Y nada, cualquier duda, consulta, estamos aquí para poder compartir esa información. Un abrazo a todos, ¿cierto? A todas, que tengan una muy buena noche y si es que nos vemos pronto. Gracias.